Muy feliz noche familia, ¿cómo están? Néstor Leff, el asesor inmobiliario, por este lado. Bienvenidos a otro martes de live stream acá en mi canal, donde les presentamos y hablamos sobre todo lo que tiene que ver con bienes raíces en Punta Cana. Entonces, sin más ni más, vamos arriba. Bienvenidos nuevamente acá a mi canal. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que se están conectando desde España, desde Argentina, de México, desde Estados Unidos, desde Honduras, desde Guatemala, desde Francia, desde Bélgica, desde Países Bajos y desde Alemania. Entonces, bienvenidos todos nuevamente por acá. El día de hoy les traigo dos proyectos. Esto es continuando con la evolución que vimos en el video del jueves pasado de Vista Cana, ¿ok? Que todavía tienes oportunidad de entrar, todavía tienes oportunidad de conocer e invertir dentro de este macroproyecto que es espectacular. Dos desarrolladoras muy sólidas, dos desarrolladoras que han avanzado bastante en la construcción de sus unidades. Entonces, vamos a comenzar. El primer proyecto es un proyecto de muy baja densidad. Estamos hablando de son 49 unidades únicamente distribuidas en 9 edificios y con un tema bien particular de wellness. Entonces, les presento ATSA. Ya de todas maneras, ustedes habían visto en uno de nuestros live que tuvimos por acá al señor Juan Luis Abdelnur y tuvimos también a el señor Termini, que son parte de esta desarrolladora ATZ. ATZ es una desarrolladora hija de Vista Cana, ¿ok? La cual se ha encargado de la mayoría de los desarrollos de las zonas sociales de Vista Cana. ¿Qué vamos a conseguir aquí? Vamos a conseguir edificios, 9 bloques de 2 niveles sin ascensor, distribuyendo apartamentos de una y de 2 habitaciones. Amenidades exclusivísimas, ¿ok? Y muy acorde con todo lo que es la arquitectura del proyecto. Estamos hablando de que tienes piscina con una proyección estilo playa, de hecho ya la vamos a ver, aquí la tenemos, esa es la piscina con proyección de playa, con arena, o sea, no estamos hablando de que es acabado de cemento, sino con arena. Tiene parque infantil, una zona de barbecue, zona de reuniones familiares, un gimnasio al aire libre y un lobby principal, entre otras cosas, ¿no? Ustedes saben que Vista Cana cuenta, además, con 2 playas artificiales, cuenta con un campo de golf, una ciudad deportiva que la pudieron ver el inicio de la ciudad deportiva en el live del jueves pasado. Además del centro ecuestre, senderos ecológicos, un lago de pesca deportiva y otro detalle bien particular. Esta es la piscina que les estaba diciendo. Este proyecto es pet friendly. De hecho, Vista Cana como tal es pet friendly. Entonces, es una de las comunidades nacientes que realmente piensa en lo que es vivir bien y vivir tranquilos. Vamos a, esta es la ciudad deportiva, que lo vieron en el video del jueves pasado. Si no lo vieron, los invito a que lo vayan a ver. ¿Ok? Y estos son fotos reales de las amenidades que están actualmente en Vista Cana. Ahí pueden ver el Fishing Club del lago de pesca, pueden ver la playa artificial y el campo de golf iluminado, que es uno de los campos de golf, de los pocos campos de golf iluminados que hay en el país. De hecho, hasta ahora conozco de 2 nada más y uno está aquí en Vista Cana, el otro está en otro macroproyecto dentro de la misma zona. Entonces, vamos a ver los apartamentos. Tenemos en 64 metros un apartamento de una habitación con cocina, sala, comedor, walk-in closet, un baño principal en la habitación, y esto es muy importante porque sabemos que mucha gente decide o no comprar una propiedad por el baño de visita, aunque parezca absurdo, es la realidad. Entonces, ellos pensaron precisamente en las visitas acá, en este caso, y colocaron un medio baño de visita
además de un área de lavado y un balcón privado. Estas unidades comienzan a partir de 157.900, cosa que es un precio muy, muy asequible. Acá tienen una idea artística de cómo se pudiera ver una vez amoblado el apartamento. Por supuesto, van a preguntar qué incluye el apartamento, porque esa siempre es una de las preguntas más hechas por los compradores y por los inversionistas. Entonces, este apartamento incluye la línea blanca, incluye los aires acondicionados y los acabados de la cocina, así como los baños completos. Así es que ya saben que esta es una muy, muy, muy buena opción a la hora de hacer una inversión que no tenga que ser exageradamente alta. Después tenemos el apartamento de 2 habitaciones, 100.20 metros cuadrados, con cocina, sala, comedor, obviamente la habitación principal con el walk-in closet, baños en suite en ambas habitaciones, además de un baño de visita. ¿Ok? O sea, un medio baño de visita, el área de lavado y, por supuesto, el balcón privado. Igual, vamos a ver acá, incluye exactamente lo mismo que hablamos con el apartamento de una unidad. Y, por supuesto, estos apartamentos comienzan desde $239.000. Quedan muy, muy pocas unidades realmente, o sea que es el momento de tomar decisiones acá. ¿Cómo es el plan de pago? El plan de pago se reserva con $2.000 no reembolsables, un 15% a la firma, 30 días después de la reserva. Durante construcción, 35% y 50% contra entrega. La entrega estimada de este proyecto es para diciembre del 2027, aunque podemos hablar de planes de pago especiales si así lo requieren ustedes. Entonces, a ver, ahora sí, aquí estoy. Entonces, coméntenme acá qué les ha parecido este proyecto. De hecho, nosotros en el momento cuando hicimos el live stream con Juan Luis y con Salvador Termini, hablamos mucho de cuál había sido la conceptualización de esto. Ellos estaban buscando un proyecto que no se viera tan turístico dentro de la zona de rentas inmobiliarias, sino un proyecto mucho más familiar, un proyecto más dedicado a esa pareja joven que acaba de tener un bebé o que tiene un hijo pequeño, que va a estar muy cerca del colegio Ashton y puedan desenvolverse en esa zona donde está la segunda playa artificial, el colegio Ashton y esas amenidades principales. Entonces, ATSA es uno de los proyectos que debemos tener en cuenta. Entonces, vamos con nuestro segundo proyecto. Nuestro segundo proyecto es Monterezzo. De hecho, vimos pasar cuando estuvimos haciendo el recorrido en Vista Cana, justo frente al pueblito caribeño. Acá tenemos una inspiración completamente florentina, una inspiración realmente italiana, o sea, muy evocando lo que es la Dolce Vita, y efectivamente evoca esos paisajes. Tenemos un proyecto también bastante pequeño en densidad, son solamente 48 unidades, pero acá tenemos unidades de 2 y de 3 habitaciones. Entonces, si tienes una familia grande, si tienes una familia que necesita un poco más de espacio, este proyecto es ideal para ustedes. Además de toda esta arquitectura bellísima que estamos viendo, ¿qué tiene de amenidades este proyecto? Este proyecto tiene un gimnasio, tiene un salón social, área de piscina, área de spa, sauna, áreas verdes, unos jardines realmente espectaculares y tiene una piazza que se llama la Piazza Fontanel. Es una plaza comercial privada con restaurantes y enoteca italiana. Entonces, amantes de la Dolce Vita, esta es una opción. Es un pedacito de Italia en Punta Cana, aquí en Vista Cana.
Como les digo, muy, muy baja densidad en estos dos proyectos. Aún hay oportunidades de inversión acá. Estamos hablando de dos presupuestos distintos dentro de ambos proyectos. ¿Ok? ¿Cómo se reserva acá? $5,000 de reserva no reembolsable. El plan de pago, igual podemos llegar a unos planes de pago especiales. Se firma con el 15% de inicial a 30 días después de la reserva, 35% en cuotas. Este se entrega un poquitito antes de ATSA, se entrega para octubre del 27, perdón, diciembre del 27 y el 35% hasta octubre del 37. Esta es una idea conceptual de lo que es ATSA, pero no les hablé de lo que son las dimensiones de los apartamentos ni les mostré los layouts de los apartamentos. Lamentándolo mucho, el brochure es un poco pesado para colocárselos acá. De todas maneras, tienen mis números de contacto para que lo podamos ver. Y igual yo les voy a mostrar un video el día jueves mostrándole en mucho más detalle este proyecto. Pero para que tengan una idea, tenemos los tipos B. ¿Ok? En último nivel estamos hablando de un apartamento de 216 metros para 3 habitaciones con 2 baños y medio. El tipo B, ese es el grande. Después tenemos un tipo B mediano, que son también 3 habitaciones, pero entre 141 y 143 metros cuadrados. O sea, estamos hablando apartamentos de dimensiones enormes. O sea, no es lo común conseguir este tipo de unidades acá en Vistacana. Después tenemos los tipos C, que son de 2 habitaciones en 97 metros cuadrados, y los tipo D, que también son 3 habitaciones, pero en 143 metros cuadrados. ¿Qué es una de las cosas que destaca Monterezzo? Yo creo que lo más importante son los acabados. Déjenme ver si puedo mostrarles medio segundo un video que hice para ustedes de el apartamento modelo. Vamos a ver si carga. Ahí está. Vamos a comenzar a ver. Ya una idea de cómo son los acabados que van a conseguir acá en Monterezzo. Algo que quiero destacar, y lo van a ver acá, es la doble altura que tiene este apartamento. Eso lo vamos a ver en los apartamentos de último nivel. Realmente da la impresión de estar en una casa. ¿Ok? Quiero que vean el tema de las terminaciones, es súper importante. Eso demuestra la calidad del desarrollador y la calidad de la constructora, además del tipo de materiales que están usando. Están usando, y acuérdense que esto es un apartamento modelo, que no tiene los acabados de lujo que va a tener la unidad final. Entonces, fíjense esos detalles, hay mucho cuidado en los detalles y en el uso de las texturas y de los materiales dentro de las unidades. Esta habitación que están viendo ahora es la habitación máster con su baño completo, su walk-in closet. Ok, ya van a ver un pedacito del walk-in closet. Y se preguntan dónde está la tercera habitación. Ya les voy a colocar ahora, se ve al principio del video, es un family room que se puede convertir en una segunda habitación. Aquí tenemos, bueno, uno de los balcones, el baño de visita y el área de lavado. De todas maneras, déjenme, ahora que termine el video, se los echo un poquito para atrás para que vean a ver si ya puedo, sí. Vamos a ver y lo pausamos justo ahí. Esa área que se ve tras el cristal es lo que sería la tercera habitación acá en Monterezzo. ¿Dónde está ubicado Monterezzo? Ya se los comenté. Monterezzo está ubicado está ubicado en frente a Pueblito Caribeño. Quería mostrarles también cómo va el desarrollo de ATSA. Denme un segundito y aquí se los voy a mostrar. Esto es ATSA el día de ayer. Acá tenemos todo lo que es el layout de ATSA.
en directamente el terreno. Ya están haciendo todo lo que es las bases de la construcción. Ahí la construcción que ven es el apartamento modelo. Lamentándolo mucho, no pude entrar el día de ayer al apartamento modelo de AXA. Quería mostrárselos también porque de verdad está bellísimo. Y creo que es una de las opciones mejores en este momento dentro de Vista Cana. Entonces, ahí ya tienen todo las bases de los 9 edificios hechas. No se nota tanto en el video, pero ya está la excavación de la piscina también hecha y entiendo que dentro de poco ya van a empezar a hacer todo lo que es la estructura de acero que va alrededor de la piscina y dando la forma de esa amenidad. Entonces, familia, tomen en cuenta que Vista Cana es una comunidad naciente. Yo no quería decir esto que voy a decir ahora, pero lo voy a hacer porque de verdad el video del día jueves creó un poco de polémica en ciertas personas que se han dedicado a hablar mal o a mal informar o a querer crear una matriz de opinión de un macroproyecto. Les voy a decir algo muy suavemente y voy a tratar de ser lo más cordial posible en este caso. Yo soy venezolano, soy asesor inmobiliario, estudiado, preparado y certificado. Nosotros no somos simples vendedores de casas. En este canal siempre se ha hablado de real estate. No vamos a cambiar esa tónica. Siempre hemos hablado del desarrollo inmobiliario en Punta Cana, hemos hablado del desarrollo inmobiliario en Santo Domingo y en toda República Dominicana. En este canal no permito que se hable mal ni del país donde estamos, ni del proyecto, ni de, no solamente de Vista Cana, de ningún proyecto, porque yo no me presto para ese tipo de tácticas amarillistas que buscan visualizaciones. Entonces, si usted, queridísimo oyente y queridísimo seguidor, que sé que me estás viendo, vas a estar escribiendo cosas en contra de República Dominicana, de Vista Cana, de Punta Cana Resort, de Cap Cana, de Cocotal, de White Sands o de cualquiera de los macroproyectos que están tratando de hacer un desarrollo sostenible y un desarrollo eficiente de la zona, te agradezco por favor que dejes de seguirme, porque si no me voy a ver obligado a bloquearte. Entonces, limítense o tengan cuidado la información que leen y la información que absorben y que acogen. Entonces, no me voy a prestar para ese tipo de comentarios ni en mi canal, ni en ninguno de mis perfiles de redes sociales. Entonces, sí, hemos tenido videos muy polémicos y hemos hablado de muchas cosas, pero esto es un canal de bienes raíces. No es un canal ni de sucesos, ni es un canal de opinión política, ni de economía. No, somos un canal dedicado a los bienes raíces. Entonces, por favor, sigamos los lineamientos que tenemos pautados por el canal y veamos que sí hay oportunidades dentro de República Dominicana, sí hay oportunidades para todos, hay oportunidades de crecer, de invertir, de desarrollarte y de ser 100% autónomo y feliz acá en República Dominicana sin ver el lado malo, que lo malo pasa en todos lados del mundo, hasta en las mejores familias, como dicen. ¿Qué hemos visto nosotros acá no solamente en Vista Cana, en toda Punta Cana? Hemos visto un desarrollo rápido, creciente. Hace unos años no pensábamos que íbamos a tener las autovías que tenemos. Y hay gente que se queja de que están las autovías. No pensábamos que íbamos a tener los centros comerciales que están saliendo. Por supuesto, cuando no los teníamos, la gente se quejaba, ay, no hay nada que hacer. Ahora están creciendo los centros comerciales, está creciendo Punta Cana como ciudad, pero también nos quejamos de que hay tráfico. Entonces, ya está el gobierno haciendo
nuevas vías de penetración, tenemos una expansión en el bulevar turístico hacia Macao. Esa es una primera expansión y vienen muchas cosas más. Entonces, ¿por qué enfocarse en lo malo? Vamos a enfocarnos en lo bueno. Vamos a ver todo lo bueno que pasa. Vean los desarrollos que están ahora en Capcana, aquí mismo en Vistacana. Vistacana está haciendo un proyecto que es la ciudad deportiva, que es único, único dentro de toda la zona. Estamos hablando de 7 canchas de tenis, canchas de pádel, una piscina olímpica, canchas de fútbol, gimnasio techado, pared de escalada. Entonces, ¿por qué vamos a echar por tierra todo el trabajo que se está haciendo? Más bien, supieran, y si vemos quiénes son los que se quejan y quiénes son los que critican y quiénes son los que quieren echar por tierra el trabajo de todas las comunidades que se están desarrollando aquí, es gente que tiene sus propios intereses económicos. En cambio, pregúntenle a ese canadiense que vino, pregúntenle a ese americano que vino, pregúntenle al español que dejó su país, dejó todos sus bienes allá, vendió todo, quemó los barcos y se vino para acá a invertir aquí y que se enamoró de este país, se enamoró de esta tierra, se enamoró de Punta Cana. Pregúntenles a ellos a ver si ellos se quejan o si ven algo malo acá. Hoy, acá en la oficina, tuvimos una reunión con una señora española súper agradable y ella dijo algo muy interesante. Ella tiene muchísimos años aquí, invirtiendo, viviendo, trabajando y tiene compañías acá. Ella dijo que se enamoró de Punta Cana y decidió no irse durante la pandemia cuando iba desde Punta Cana hasta Higüey a través de la cima, la carretera que va entre Macao y Higüey, y vio todo ese verdor. No estamos hablando de playa. Y ella se enamoró de eso. Y es uno de los primeros, una de las primeras personas que ha invertido acá, ha invertido en Punta Cana, cree en Punta Cana, y no solamente cree en Punta Cana, cree en todas las zonas de Punta Cana, cree en Cap Cana, cree en Punta Cana Village, cree en Vista Cana, cree en Cocotal, cree en White Sands, cree en Los Corales, cree en Arena Gorda, en el mismo Macao y en Ubero Alto. Entonces, invertir aquí realmente vale la pena. Invertir en Punta Cana es un simple tema de decisión que bombardean con noticias malas. Siempre lo malo es lo que más la gente va a llamar. Y el que quiere enfocar que hay algo malo va a gritar muy duro. Pero el que está haciendo las cosas bien trabaja más callado. Este canal nos dedicamos a ensalzar las cosas que se hacen bien. Aquí hemos tenido a desarrolladores de altísima gama. Hemos tenido gente que trabaja bien, que trabaja por el país, para que este país salga adelante, para que haya una muy buena inversión y para que se desarrolle como debe ser, para que se convierta en un diamante, que siempre lo he dicho, en el medio del Caribe. Entonces no manchen el trabajo de los demás, señores. Perdón que me haya ido tanto del tema original que teníamos con esto, pero tenía que decirlo. Tenía que hacerlo saber. Invertir acá, en Punta Cana, es una bendición, para que sepan, es una bendición económica. Tenemos el precio por metro cuadrado más bajo del Caribe. Tenemos un marco jurídico real. Y ahora vienen nuevas leyes que van a reforzar ese marco jurídico. Tenemos transparencia. Que hay casos que han llamado de estafa, que mucho cuidado con esa palabra, porque hay que diferenciar lo que es incumplimiento a lo que es estafa. Que ha habido ambos casos, sí los ha habido. También los ha habido en Estados Unidos, en México, en España, en Inglaterra, en Sudáfrica, en países desarrollados y en todos lados del mundo. No justifica que pasen, pero van a pasar. Que nosotros los asesores hacemos una debida diligencia y no ofrecemos cualquier proyecto porque no confiamos o hay algo que no nos cuadra, también es verdad. Hay proyectos que aunque yo los tenga en cartera, yo no los ofrezco. Y así van a seguir. Yo puse
Mi apuesta aquí en Punta Cana. Mi apuesta está acá. Mi vida está aquí. Y yo quiero ver crecer a Punta Cana, quiero crecer a Vista Cana, quiero ver crecer a Punta Cana Village. Quiero ver el sueño de don Abraham Azuri en Capcana hacerse realidad. Quiero ver a don Fran Rainieri bregando como brega con su proyecto y su aeropuerto. Quiero ver a toda Punta Cana bien desarrollada. Y es muy importante que veamos lo bueno y lo ensalcemos. Entonces, familia, yo sé que me exalté y realmente es un tema que me llega muy, muy, muy adentro. Porque si bien yo no soy dominicano, yo soy venezolano. Mi casa es esta. Mi casa es Punta Cana. Y yo mi casa la voy a defender. Y la voy a defender a capa y espada. Entonces, y para que sepan, he vivido en casi todos los macroproyectos. Yo viví en Capcana, viví en Punta Cana Village, vivo ahora muy cerca de Vistacana y tengo inversión en Vistacana. Entonces, sé por qué se los digo. Señores, no les quito más tiempo el día de hoy. Gracias por haberse conectado, gracias por haber estado aquí. Los quiero muchísimo. Acuérdense, vean lo bueno, no vean lo malo. Cualquier consulta, cualquier duda, quieren saber de Monterezzo, quieren saber de ATSA, aquí están mis números de teléfono, tienen mis contactos, tienen mis correos electrónicos, tienen todas mis redes sociales. Igual, les voy a dejar en la descripción también todos mis contactos. Tienen también el link de mi libro en Amazon, Navegando las riquezas del real estate, primeras inversiones en República Dominicana, en especial aquí en Punta Cana. No se lo pierdan, nos vemos el jueves con un video, como les prometí, sobre Monterezzo y ATSA. Y recuerden, hagan el bien, vean el bien, escriban el bien. No se hagan eco de las cosas malas, señores. Si quieren ser amarillistas, hay canales para eso. Este no es el canal para ustedes. Nos vemos el jueves y el próximo martes. Así es que, bye bye.